Hola. Hola. Doctor, buenos días. Le escuchamos y le vemos también. Ok, comenzamos ya la clase, ¿listo? Está bien, doctor. Bueno, por suerte, hoy hay paro médico, o sea que no va a haber mucho apuro, pero igual, ya, menos cuarto, menos 20 vamos a tratar de terminar porque muchos me parece que pasan lo más práctica, ¿cierto? Y otro es un tema un poco largo en relación de antes de ayer, es cuestión de que sigan y vean las presentaciones, ¿ok? Bueno, hoy vamos a tocar lo que es examen físico cardiovascular desde el punto de vista semiológico, ¿ya? Lo que llamamos exploración física. Bueno, se llama examen físico, exploración física cardiovascular a las maniobras clínicas o valoración sistémica en el organismo para identificar los signos objetivos, ¿no?, del estado funcional de los órganos y o sistemas y de su alteración desde el punto de vista fisiopatológico de una enfermedad. ¿Ya? Comprende esto: inspección, palpación, percusión y auscultación. Esa es la definición del tema de hoy. Para esto necesitamos, por supuesto, algunos instrumentos, ¿no? Y lo más importante para nosotros es el estetoscopio, tensiómetro, bajalenguas, linterna y un equipito de otoscopio, rinoscopio, laringoscopio por ahí no es urgente, pero es necesario, ¿no? Y saber utilizar estos instrumentos para poder hacer un diagnóstico objetivo de las enfermedades. Primero, los signos. El examen físico cardiovascular comprende los signos vitales, examen físico general, examen físico regional, y en la parte regional vamos a ver lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación. En el abdomen, por supuesto, varía este orden de examen regional. Los signos vitales más importantes, que los más llamativos y los que universalmente debemos saber, es el pulso arterial, por supuesto, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial, que algunas escuelas, algunos libros mencionan las pupilas, ¿no? ¿Los signos vitales son indicadores de que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales? Por supuesto que sí, principalmente de los órganos que más mantienen con vitalidad al cuerpo, que es el corazón, el cerebro, pulmones, riñones, etc., ¿no? Expresan funciones vitales y esenciales del organismo vivo y evalúa el nivel de funcionamiento fisiológico patológico que evidencian la vida y el estado de salud de las personas. ¿Cuáles son los parámetros más importantes y más fisiológicos de los signos vitales normales? La presión arterial entre 140 y 90, esta es la más, entre estas cifras es una presión normal, ¿ya? Y los extremos son 90 a 60. Respiración 12 a 18 latidos por minuto, promedio a 15, pulso 60 a 90 en 100 latidos por minuto, la mayoría de los libros pero indican 100 latidos por minuto, promedio de 72. Temperatura 36.5 a 37, promedio de 37 grados centígrados. Estas cifras de signos vitales habitualmente cambian en función de la edad, sexo, peso, tipo de actividad que realiza cada persona y el estado nutritivo, hidratación y la salud en general, ¿no? ¿Qué es el pulso venoso? La presión venosa yugular principalmente nos proporciona
una estimación precisa de la presión venosa central, es decir, la presión de cavidades derechas del corazón. Mediante esta podemos estar informados acerca del llenado ventricular y o auricular derecha o del retorno venoso hacia cavidades derechas del corazón. Y eso está dado principalmente por el volumen circulante, la precarga, capacidad que tiene el corazón en su funcionalidad de presión sistólica del ventrículo derecho y la contracción, por supuesto, del ventrículo derecho que ya está a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones. El pulso venoso también registra presiones. Todo contenido intravascular, intracardíaco, siempre trabaja con presiones y volúmenes, ¿ya? De ahí que se registra también las presiones y los volúmenes en un trazado. De ahí que el pulso venoso tiene ondas de registro, que la onda A corresponde a la aurícula derecha. No es una contracción, sino ciertamente vaciamiento de la sangre hacia las cavidades ventriculares, ¿no? La onda C, pulso arterial carotídeo, fíjense bien, lo que es arriba es positiva y contracción. Onda B, llenado auricular derecha, aquí está, ¿no? Onda X, relajación auricular, es negativo. Onda Y, llenado positivo del ventrículo derecho. Estas ondas varían en función a la cantidad de sangre que llega y a la cantidad de sangre que eyecta, con la fuerza que eyecta el ventrículo derecho. De ahí que cuando hablamos de pulso, principalmente venoso, pulso venoso, tenemos que hablar de también, al igual que el pulso arterial, de la frecuencia de pulso, el ritmo, la amplitud, la velocidad de ascenso, el dicrotismo, la tensión o la dureza del pulso venoso, ¿cierto? Entonces, de ahí vienen, cuando hay algunas patologías, problemas respiratorios o cardíacos o cardiorrespiratorios, que es frecuente en nuestro medio, por ejemplo, el cor pulmonar, la hipertensión pulmonar, tromboembolia pulmonar, el pulso venoso varía y está alterado, como ejemplo en algunos casos como hay taponamiento, EPOC, etc., el famoso pulso paradojal, ¿no?, que es frecuente percibir en estos pacientes. Pulso venoso central, entonces, evidenciamos principalmente en las venas del cuello, fíjense, aquí está, ¿no? Entonces, como una especie de movimiento venoso, ¿ya?, que le da la dinamicidad o la funcionalidad de cavidades derechas del corazón. En este caso, ventrículo derecho, aurícula derecha, ¿cierto? Bien. Entonces, ciertas anormalidades de la presión venosa yugular, en este caso, cuando hay un bloqueo AB completo, por ejemplo, la amplitud está aumentada, como onda de cañón que llamamos, ¿no? Fíjense, estenosis tricuspide, ¿no? Amplitud está aumentado y la profundidad Y está disminuido, ¿no? En caso de fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, ¿no?, arritmia irregular, ¿no?, entonces hay ausencia de la onda A. En caso de pericarditis constrictivas, disminución de la amplitud de la A y aumento de la profundidad del X-IE, ¿no? Insuficiencia tricuspidia, aumenta la amplitud, inversión de valle de X, ¿ya?, que es diferente a la estenosis tricuspide. Son manifestaciones de cavidades derechas del corazón que de alguna manera manifiesta estas alteraciones, pero no de cavidades izquierdas. Examen venoso, por ejemplo, hay que evaluar la presencia de varices, la presencia de obstrucciones arteriales en miembros inferiores, etcétera, para evidenciar, digamos, cómo funcionan las venas, o varices en este caso. Entonces tenemos que utilizar ciertas maniobras, ¿ya?, que en realidad al examen físico lo podemos evidenciar y realizar, ¿no? Esto de maniobra de Trendelenburg, por ejemplo, evalúa la insuficiencia valvular, ¿no?, las venas safenas, tanto internas como externas. Maniobra de Perthes investiga la permeabilidad del sistema venoso, ¿no? En algunos casos, cuando hay obstrucción venosa profunda, está alterado. Maniobra de Pratt utiliza para explorar la insuficiencia de los perforantes o intercomunicaciones venosas en miembros inferiores. Pulso arterial, el pulso que habitualmente, que todos los días tomamos nosotros cuando tomamos la mano, el cuello, el ingle, etcétera, ¿no? Es casi equivalente a la frecuencia cardíaca. Es la
Percepción de latido que se genera con aumento de la presión intravascular de la sangre en cada latido, ¿no? Ese es pulso arterial que hay. En este caso, por ejemplo, ahí se toma el pulso con los pulpejos de los dedos anular y medio, ¿no? En este caso es pulso radial, ¿cierto? Los lugares que habitualmente se toman y se perciben y se deben tomar son varios lugares anatómicos: el pulso temporal, ¿no? Pulso carotidio, braquial, radial, femoral en la ingle, popliteo en el hueco popliteo en la parte posterior de la rodilla, el pedio, tibial y apical, que es la punta del corazón. Estos son los lugares habituales que se toman el pulso arterial. ¿Qué es lo que debemos evidenciar en toda persona que nosotros tomamos el pulso? La frecuencia, que es similar a la frecuencia cardíaca, si es rítmico o irregular, la tensión, la dureza del pulso, amplitud y la forma de la onda, el estado de la pared arterial, generalmente en los adultos es un poco duro, o sea, la simetría, si en ambos lados de las extremidades inferiores o superiores iguales o hay asimetría que puede simular o manifestarse cuando hay problemas vasculares o en grandes vasos, por ejemplo, aorta subclavia, ilíacos, etc., ¿no? Los que habitualmente se toman los pulsos son los que hemos comentado, ¿ya? Pulso radial, carotidio, humerales, femorales, poplíteos, pedios y tibiales posteriores. Inclusive los pedios se toman con mucha claridad. Puede haber variaciones, ¿ya? Fíjense que las características del pulso que uno tiene que analizar, ¿no? Pulso hipocinético, poco perceptible y casi apenas se percibe con los pulpejos. Pulso parvo y tardos, fíjense, amplio y pequeño. Pulso hipercinético es un pulso corto, pero muy picuda, hiperkinético, o sea, muy fuerte. Pulso bisferín es también pulso picuda, pulso fuerte, pero ligeramente dicrótico, ¿no? Y el pulso dicrótico, entonces, como ven acá, es el pulso en dos tiempos, ¿no? Como la actividad cardíaca, ¿cierto? Amplio y en dos tiempos. Pulso alternante es un pulso fuerte y uno suave, fuerte, suave o alternado, ¿no? Alternante también se llama, ¿cierto? Diferentes formas de tomar el pulso con los pulpejos de los dedos en arterias que hemos comentado. Existen las ritmicidad de pulso, ¿no? La regularidad que llamamos, ¿no? Existen ciertas variaciones en cuanto a la regularidad en la percepción de las arterias que tomamos el pulso, ¿no? Cuando es desigual, irregular, rítmico, ¿no? Entonces el pulso se llama bigeminado, ¿ya? Los que más frecuentemente percibimos en los lugares donde se toma el pulso, ¿no? Cuando es desigual, pero regular, es un pulso alternante, ¿ya? Aparece esto más que todo en insuficiencia cardíaca. Ahora, el pulso que más frecuente observamos o percibimos es el pulso paradójico, ¿no? Desigual, irregular, periódico. Esto principalmente es frecuente en pacientes con arritmias, ¿ya? Otro pulso frecuentemente es aquel pulso desigual, irregular, ¿no? Permanente, ¿no? Y esto frecuentemente percibe en pacientes que cursan con fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en el universo. En cuanto a la amplitud, tenemos variedad de pulsos. Cuando es amplio, o también se llama magnus, esto aparece en insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, hipertensión arterial no controlada, pacientes con anemia y algunos pacientes que hacen deporte o ejercicio o anemias. Algunas veces aparece en forma fisiológica, ¿no? Cuando el pulso es amplio y celer, o sea, cortito, de amplitud grande, pero de duración corta, celer, por eso se llama, aparece insuficiencia aórtica severa o grave. Las fístulas arteriovenosos, ¿no? Aparece esto. Pacientes, incluso puedes percibir en pacientes que están haciendo hemodiálisis, ¿no? Ya. El pulso pequeñito parvus, fíjense, amplitud pequeñita, ¿no? Aparece principalmente cuando pacientes de hipertensión arterial no controlada, las
insuficiencias cardíacas con taquicardias paroxísticas, ¿no? Y el pulso pequeño, pero pequeño tardus, aparece principalmente cuando hay estenosis aórtica severa. Y el pequeñito parvus y celer, fíjense bien, tanto la amplitud como la anchura del pulso son pequeños, aparece cuando hay insuficiencia mitral severa. ¿Ya? Son patologías, son manifestaciones que te dan cierta manifestación de otra patología cardiovascular, ¿cierto? Ahora, ¿cómo los clasificamos el pulso? ¿Ya? Cuando es mayor de 20 por minuto, el pulso llamamos taquifigmia. Cuando es menos de 60, bradifigmia, ¿ya? Ese es el término que se debe usar en semiología, ¿ya? O en la práctica clínica, no taquicardia, bradicardia, el pulso no es del corazón, ¿cierto? Entonces, la taquifigmia aparece principalmente en pacientes que fuman cigarrillo, consumen algunos fármacos, fiebre, simpaticotonía, ejercicio, hipertiroidismo, las miocarditis, las taquicardias paroxísticas supraventriculares secundarias al alcohol, o drogas, etcétera, cuando hay pacientes con aleteo, fibrilación auricular, ¿no? Irregulares que no están controladas. La bradifigmia aparece con pacientes vagotónicos, deportistas, en reposo por supuesto, hipotiroidismo, pacientes que cursan con bradicardia sinusal fisiológica, cuando hay accidentes cerebrovasculares con hipertensión endocraniana, ictericias obstructivas severas, fármacos que utilizan antiarrítmicos o betabloqueantes, pacientes con enfermedad nodo sinusal en fase bradicárdica, ¿no? Y bloqueos auriculoventriculares con frecuencias bajas. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre en los grandes vasos, ¿ya? Esto es la definición de la presión arterial. Dos tipos conocemos presión arterial, ¿no? Una sistólica y otra diastólica. La sistólica siempre está alrededor de 120 y la diastólica alrededor de 80 milímetros de mercurio. Hay ciertas recomendaciones que debemos tomar en cuenta para el momento cuando estamos tomando la presión arterial. Primero, mucho depende del instrumental que uno utiliza, tanto el tensiómetro como el estetoscopio, ¿no? Siempre hay que saber usarlos. Son instrumentos fáciles de usar, pero hay que saberlos tomar. Paciente relajado y tranquilo, reposo en lo posible, menciona que 5 minutos, yo pienso que 2-3 minutos es suficiente para poder tomar la presión. Aplicación correcta de los instrumentos en brazo derecho, en lo posible. También se puede tomar en brazo izquierdo, ¿no? Pero saber colocar el instrumento por encima del pliegue del codo, siempre bien colocado el instrumento, ¿no? El tensiómetro principalmente. Toma de la presión arterial en 2 o 3 oportunidades, en lo posible con diferencia de 1 o 2 minutos, porque varía bastante. No mucho, pero varía de una toma a otra, ¿no? Generalmente hay que saber tomar, ¿no? La persona que toma la presión tiene que saber tomar la presión arterial, ya sea colocación correcta del instrumento o saber utilizar dónde colocar la campana del estetoscopio, ¿cierto? Fíjense, la forma más correcta es, por supuesto, diferentes posiciones, ¿no? De acostado, de sentado, hasta incluso de parado se puede tomar la presión, pero no es lo mismo, varía las cifras. Ahora, existen varias clasificaciones de la hipertensión arterial, ¿no? Una que es la americana, esta que clasifica la hipertensión arterial en prehipertensión tipo 1, tipo 2, en función de las cifras que uno halle en cada persona, ¿ya? Es una clasificación que usan los americanos, la escuela americana, que sí usamos en la práctica diaria. Pero la que más usamos es la clasificación de la escuela europea, ¿no? Normal alta, hipertensión leve, que es grado 1, grado 2 moderada, grado 3 severa, hipertensión sistólica aislada, ¿no? Entonces es frecuente hallar este tipo de hipertensión en pacientes mayores de edad, muy frecuente, ¿ya? Sistólica aislada, es decir, que la sistólica está elevada, la diastólica no. Y también la última clasificación que lanzó el año pasado es la hipertensión diastólica. Se evidencia en muchos pacientes que la
sistólica está normal y la diastólica solamente aislada está aumentada, ¿ya? No se olviden esta clasificación, no se olviden. Principalmente yo pienso en la práctica vamos a tomar en cuenta esta, que es la clasificación europea o de la Escuela Europea Española. Bien, ya entrando, digamos, a la exploración cardiovascular, entonces nos referimos principalmente a las maniobras clínicas que debemos realizar a todos los pacientes, ¿no? Desde el punto de vista de ubicar qué encontramos, qué objetivizamos cuando examinamos al paciente. Es decir, la parte de inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Estos 4 parámetros muy importantes para poder, digamos, ubicar las deformidades o objetivizar ciertas manifestaciones de las enfermedades, no solamente al corazón, también de otros sistemas y órganos. De ahí que a la inspección siempre debemos buscar más que todo el aspecto general del paciente, ¿no? Si es flaco, gordo, qué color, cómo camina, etc. Buscando si hay cianosis central o periférica, ictericia, palidez, rubicundez, etc., desde la cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades, ¿ya? En la secuencia de ver la presencia de algunas alteraciones en el cuerpo, desde el punto de vista de la inspección, ¿no? La actitud del paciente, si está sentado, acostado, etc. Hábito constitucional, coloración de piel y mucosas, si hay palidez, ictericia, rubicundez, etc., ¿no? Presencia de edemas, puede ser el facial o miembros inferiores, ya movimientos sincrónicos de la cabeza y el pulso venoso que generalmente evidenciamos en el cuello. ¿Ya? Al principio siempre, al momento de hacer una historia clínica, uno debe preguntar en relación a su persona, nombre, profesión, el lugar donde se encuentra, el tiempo y el espacio, ¿no? 4 parámetros importantes para determinar la orientación, si el paciente está lúcido, está en estado obnubilado o está en coma. También algunos datos antropométricos, ¿ya? Como la edad, el sexo, el peso, talla y el índice masa muscular o índice corporal. Es muy importante, ¿ya? Determinar aquello porque de ahí salen ciertos parámetros que digamos, nos orienta a pensar ciertas patologías, ¿ya? Índice de masa corporal que llamamos, ¿cierto? Las circunferencias o perímetros como las cefálicas, el tórax, abdomen, cadera y el grosor de la piel, si es obeso, si tiene abundante tejido adiposo, deshidratado, etc. Bien, en cuanto a las actitudes, hemos dicho, ¿no? Si el paciente está parado, está sentado en el momento del interrogatorio, está en decúbito dorsal, decúbito lateral izquierdo o derecho o decúbito ventral, ¿cierto? Hay ciertas posiciones o actitudes que adquiere el paciente en función a su patología. Postura en función a la gravedad del donde está una persona, ¿no? Si es una posición erecta o está inclinada hacia un costado, hacia adelante, es muy importante para evidenciar ciertos dolores principalmente o deformidades del cuerpo, principalmente tórax y cuello. El biotipo constitucional, si es un paciente atlético, si es un paciente mesomórfico, longilíneo, flaco, alto, asténico, si es un paciente de estatura baja, gordito, que se llama pícnico, brevilíneo o endomórfico, ¿no? Es bueno ya objetivizar y anotarlas en la historia clínica, el tipo bioconstitucional de las personas. La expresión facial, ya a la inspección nosotros vemos al momento que está ingresando el paciente, si es un paciente tranquilo, o está triste, o está asustado, o está enojado, en función de las manifestaciones que tenga o patología que tenga. Por ejemplo, el paciente con dolor de abdomen vendrá un poco triste y un poco inclinado hacia adelante el cuerpo, ¿no? Y si es un paciente que se asusta al ver al médico, se asusta al ingresar al hospital, etc., o está enojado porque no la atiende en el momento o por algún motivo, ¿cierto? Es la expresión facial a la inspección. Fondo de ojo, esto lo van a ver con
un aparatito y es para tener mucha práctica. Ya es bueno al ingreso también hacer cuando uno tiene antecedentes de diabetes, hipertensión arterial o accidentes cerebrovasculares o que consume medicamentos para esas patologías. Lo que uno evidencia es principalmente los exudados, las hemorragias en llama, las manchas algodonosas, pero esto en pacientes ya hipertensos crónicos, está con tratamiento, ¿no? Inclusive ahí se ve muy opaco la mácula que está al fondo de la retina, ¿no? Y entrecruzamientos vasculares que uno puede evidenciar con un aparatito al ver fondo de ojo. En el abdomen siempre ya ver la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, cuando uno aprieta en la región del hígado, empieza, digamos, a abultar las venas del cuello, latido hepático, esplenomegalia, ascitis, el soplo abdominal, cuando hay una estenosis o coartación de la aorta, ¿no? A nivel abdominal, o estenosis arteriales renales, el aumento del tamaño de los riñones cuando hay problemas poliquistósicos, ¿no? Latido apexino supraumbilical, cuando principalmente esto aparece en caso de aneurismas de la aorta, tanto torácico como abdominal. Miembros inferiores, siempre examinar en forma simétrica ambos miembros superiores o inferiores, ¿no? Si hay edema, entonces unilateral o bilateral, ¿no? Las hemorragias, generalmente en los lechos ungueales, diferencia de pulsos o que un lado es más fuerte, en el otro lado menos, entonces son situaciones que hacen pensar algunos problemas vasculares, ¿no? La cianosis, si es central o periférica, entonces siempre hay que evidenciar aquello. La marcha en función de la patología que tiene la persona, ¿no? Es decir, marcha inclinada hacia adelante con el cuerpo o diferentes formas de marcha en función a la edad inclusive y la patología, ya sea osteomuscular o patología neurológica, uno empieza a adquirir ciertos tipos de marcha, ¿no? Ahí tiene la marcha hemipléjico, cuando hay accidentes cerebrovasculares, el parkinsoniano, ¿no? Apráxico, el psicógeno que llamamos, entonces diferentes formas de marcha, ¿no? Bien, la coloración de la piel mucosa, eso es fácil de determinar. Si está cianótico, si hay ictericia, coloración amarillenta de la piel y mucosas. En caso de anemia hay palidez generalizada, pues simétrica o asimétrica. Fiebre, coloración rojiza de la piel, mucosas, las rubicondas que llamamos, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, cuando hay rubicondas en la nariz y en los pómulos, manifiesta dos cosas, ¿no? O lupus o un problema valvular mitral severo, una estenosis mitral severa. Estados de conciencia, ¿no? El estado de lucidez, somnolencia, obnubilación, estupor, coma, diferenciar siempre en función a las manifestaciones neurológicas y somáticas del cuerpo. El estado vegetativo, síndrome de enclaustramiento y muerte cerebral, ¿no? Son diferentes etapas del estado de conciencia o estado de lucidez de cada persona. Ahí tienen los niveles de coma, ¿no? Dos niveles de primer grado, segundo grado, tercer grado, entonces ya uno en la evaluación objetiva y también subjetiva debe evidenciar diferentes grados de coma si es que acaso la persona estuviera en coma, por supuesto que sí, ¿no? Ya cuarto grado, cuando no reacciona al dolor, la reacción de pupilas es nula y falta de reflejo de protección. Grado 3, reflejos muy débiles, ¿no? Reacción pupilar muy poco, ¿no? Reacción a la luz, por supuesto, ¿no? Diferentes formas de presentación de coma. Hay que ver también el estado nutricional, si es un paciente flaco, si es un paciente de peso normal, o tiene algo de sobrepeso, o es obeso, ¿no? Que es diferente, ¿cierto? En función de el estado constitucional también, o biotipo constitucional de la persona. Y también el estado de hidratación, ¿no? En función de ciertos parámetros, ¿no? Parámetros neurológicos, los ojos,
la mucosa, la turgencia de la piel, si la diuresis, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, a cuál corresponde, ¿no? Si está hidratado, o es una deshidratación leve a moderada, o es una deshidratación severa, o el paciente por falta de líquidos está en shock hipovolémico. Entonces, ya entrando a la inspección, palpación, percusión, auscultación del corazón, vamos a ver los siguientes, ¿no? Primero, siempre evidenciar a la inspección, ¿ya? La inspección, fíjense que para ver tanto la parte anterior, posterior, lateral del tórax, luego la palpación, fíjense, palpar principalmente en tórax, lo que tenemos que palpar es el choque de punta o la punta del corazón, ¿no? Latido apexiano. Y a la percusión, que es en forma triangular del corazón, de base arriba y vértice hacia abajo a la izquierda, y luego la auscultación, los 4 focos del corazón. A ver, un minutito. Bien. El aspecto general, un paciente cardíaco, ver la taquicardia, taquipnea, cianosis, evidenciar en sí, ¿no? Palidez, piel fría, la sudoración, dedos en palillo de tambor, chain stock, respiración chain stock, las petequias, etc. Diferentes formas de evidenciar las manifestaciones que pudieran ser que corresponden de la enfermedad cardíaca. En la cabeza podemos encontrar petequias ante el asma, signos de Muset, signos de Romaña, signos de masa, etc., que uno objetiviza al momento de ver al paciente. En el examen del tórax, las deformidades torácicas, la inspección del apex cardíaco, la punta del corazón, se puede evidenciar a simple vista, ¿no? Presencia de latidos precordiales también, ¿no? Izquierda, derecha, superior, inferior, etc. Entonces, las deformidades del tórax, el caso de cardiopatías congénitas, que de alguna manera manifiestan con abultamientos o latidos que aparecen en el lado del apex del corazón, ¿no? Tenemos, fíjense, a la inspección hay que evaluar la parte anterior del tórax, ¿no? Y la parte lateral, izquierda o derecha, y la parte posterior del tórax, ¿no? Puede haber deformidades con escoliosis, abultamiento como la cifosis o la lordosis en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente evidenciar el pectus exavatum. Fíjense, tórax hundido que llamamos, es muy frecuente evidenciar en personas jóvenes más que todo, ¿no? Es una manifestación congénita. El pectus carinatum, tórax abultado, ligeramente abultado en la parte anterior del tórax, ¿no? Es también una reumatología frecuente evidenciar en niños y en paraesternal, latido apexiano a nivel de las áreas aórtica pulmonar y la región que corresponde al ventrículo derecho desde el punto de vista semiológico. Latido apexiano en la punta del corazón, siempre hay que notar si es evidenciar, si es un latido que se observa, es un latido que manifiesta cierta taquicardia, y poner la manito ahí, y incluso uno puede percibir el latido con la palma de las manos o con el pulpero de los dedos. La palpación ya, entonces hay que palpar la punta del corazón, la punta apexiano que llevamos, ¿no? Ya sea en decúbito ventral, lateral izquierdo, derecho. Lo más importante, lo más frecuente es ver en el decúbito lateral izquierdo. Tenemos la palpación de choque de punta, que está localizado en el quinto espacio intercostal, ¿no? A nivel de medio clavicular izquierdo, ¿ya? Hay que evidenciar si es regular, la intensidad principalmente del choque de punta, la extensión y la movilidad, ¿no? Para ver si hay alguna taquicardia, bradicardia, corazón grande o algún problema valvular.
Aquí está, ¿no? La forma como se evidencia el choque de punta y cómo se objetiviza el choque de punta, ya con los pulpejos de los dedos principalmente, ya sea índice, medio y o anular. La percusión casi habitualmente no hacemos porque ya a la inspección, a la auscultación, ya evidenciamos cómo está el corazón, ¿no? Entonces, la única zona de matidez normal del corazón en el tórax es justamente en forma triangular, de base superior derecho y de vértice inferior izquierdo. Ya, la auscultación es lo más importante del corazón, ¿no? Es un procedimiento semiológico más importante del corazón, por eso usamos el estetoscopio, ¿no? En la auscultación siempre se debe evidenciar las ciertas características son propias del corazón, ¿no? Primero, el ritmo, si es irregular o rítmico, la frecuencia cardíaca, la intensidad, la tonalidad, timbre y la propagación. La mayoría de los latidos generalmente propagan, ¿no? Dependiendo de la lesión valvular que tenga, hacia arriba, abajo, etcétera, ¿no? Y también evidencian los ruidos patológicos, o sea, los soplos cardíacos, el clic, los chasquidos, los frotes, cuando hay pericarditis o pericárdico, los desdoblamientos, cuando hay problemas valvulares, pueden ser fisiológicos o patológicos, etcétera, ¿no? Y siempre evidenciar dos cosas: si está en sístole o estás en diástole, ¿no? Y en qué válvula estás auscultando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sístole corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspide, ¿no? Y a la apertura de válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Mientras la diástole, entonces, corresponde a de las semilunares, ¿no? El cierre, tanto auriculoventriculares como mitral y, perdón. Bueno, un segundito. Ya. Tanto válvulas aórtica y pulmonar y apertura de las válvulas mitral y tricuspide. ¿Listo? Sístole y diástole ventricular. ¿Qué válvulas se abren y qué válvulas se cierran? Bien. ¿Cuáles son las posiciones de la auscultación del corazón? ¿No? Fíjense aquí. Uno puede auscultar de parado, de acostado y principalmente para ver ciertas características de la válvula. Cuando hay compromiso de la mitral, se puede adquirir la posición de lateralización izquierda para ver la punta o la mitral principalmente. La maniobra de Pachón que se llama. Entonces, ¿cuáles son los focos de auscultación? El foco aórtico mejor se ausculta en un segundo espacio intercostal al lado derecho del externo, mientras la pulmonar, segundo espacio intercostal, lado izquierdo del corazón. El tricúspide, cuarto espacio intercostal, casi borde paraesternal izquierda, y el quinto espacio, la mitral, quinto espacio intercostal, la línea medio clavicular izquierda, ¿no? Es donde más se percibe el latido mitral. Aquí están los focos, fíjense, ¿ya? Zonas de auscultación, siempre se debe auscultar estos cuatro focos, en lo posible los cuatro focos: aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral, para evidenciar en estas zonas, ya sea soplo diastólico, sistólico, y en función a eso, y ya semiológicamente diagnosticar si es una insuficiencia, si es una estenosis valvular, sea aórtica, mitral, tricúspide o pulmonar, ¿cierto? Eso en la práctica van a ver, ¿ya? Para eso son las prácticas. Existen ciertas maniobras que evidencian la presencia de alguna alteración valvular o defecto congénito, ¿no? De estos tenemos unas cuantas que las voy a mencionar. Existen un montón de maniobras, ¿ya? Evidencias, pero los más importantes, los que más se pueden ubicarlos cuando hay patologías cardiovasculares, principalmente válvulas o miocardiopatia dilatada, etc. Maniobra de Harvey, maniobra de Pachón, esto sirve para evidenciar mejor la válvula mitral, ¿no? Maniobra de Rivero-Carvalho, ¿no? Entonces, estos son principalmente para ver las válvulas aórtica y tricuspidia, la maniobra de Valsalva y la maniobra de
Azoulay, ¿ya? Son diferentes maniobras que evidencian o intensifican la manifestación o la objetividad de la alteración cardíaca. Los ruidos cardíacos son vibraciones cardíacas producidas por la turbulencia de la corriente sanguínea, el cierre y o apertura de las válvulas cardíacas. Estos son los ruidos cardíacos, ¿no? Para escuchar los ruidos cardíacos patológicos, en este caso ustedes deben tomar dos. Esto no se olviden nunca. Cuando ustedes ausculten a la persona en decúbito dorsal, parado, sentado, etc., siempre primero ubiquen la válvula, ¿ya? ¿En qué área están? Si es aórtico, mitral, tricúspide, pulmonar. En función de esta zona, ubíquense el tiempo. ¿Está en sístole o está en diástole? ¿Ya? Si es sístole, diástole y el área de auscultación. Ejemplo, si está en el foco aórtico, si hay un soplo sistólico, será estenosis aórtica. Si es un soplo diastólico, será insuficiencia. Mitral, que con más frecuencia auscultamos, en la mitral, colocas tu estetoscopio en el foco mitral. Si es un soplo sistólico mitral, ¿qué será? Sistólico mitral, insuficiencia mitral. Si es diastólico, estenosis mitral, ¿cierto? Y tú ya estás dando el diagnóstico semiológico de la válvula dañada, el tiempo, sístole, diástole y el área de auscultación. No se olviden esto. Esto es importante, ¿no? Entonces, la parte del diafragma del estetoscopio es más que todo para sonidos de timbre alto y la parte de campana es para focalizar mejor el área de auscultación para sonidos de timbre bajo, ¿no? Ya que el primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cierre de las válvulas sigmoideas, que es la aórtica y la pulmonar, ¿cierto? Mientras el tercer ruido, si aparece, puede ser fisiológico o también en algunos casos patológicos raros aparecen, ¿ya? Fisiológico cuando uno realiza actividad física, fiebre, anemia, hipertiroidismo y está asociado también con las taquicardias, ¿no? Si es un ruido patológico, entonces si hay un soplo más, entonces percibimos cuando hay comunicación intraventricular, Eisenmenger, etc., conducta arterial persistente, cuando hay insuficiencia cardíaca con compromiso valvular, insuficiencia mitral, caso de pericarditis asociado con derrames, ¿no? El cuarto ruido aparece también cuando hay actividad física, embarazo, en personas jóvenes, hiperkinéticos, fiebre, anemia, etc., y cuando pensamos que fuera patológico, pacientes con hipertrofia ventricular, hipertensos, enfermedad valvular aórtica, fíjense, ya no es mitral como el anterior, ¿no? Como el tercer ruido. Hipertensión pulmonar, comunicación interauricular con sobrecarga de volúmenes en cavidades derechas. Entonces, los soplos cardíacos son vibraciones sonoras, soplos cardíacos, vibraciones sonoras, ruidos silbantes, chirriantes o ásperos que se escuchan durante latidos cardíacos siempre y cuando hay alteración o hiperflujo sanguíneo turbulento a través de las válvulas o defectos congénitos del corazón. Ejemplo, septum interauricular, septum interventricular, que sobrecarga el shunt hacia el lado derecho en este caso porque el corazón izquierdo lleva más presión, ¿cierto? Entonces, los soplos cardíacos se producen cuando hay flujo turbulento con estenosis, condiciones hiperdinámicas, reflujo de sangre en las válvulas incompetentes, insuficiencias valvulares, cuando hay insuficiencia valvular aórtica, mitral, tricuspide, pulmonar, etcétera, ¿cierto? Serían soplos diastólicos o sistólicos en función qué válvula estás auscultando y en qué tiempo del corazón auscultas, en sístole o en diástole. Y las comunicaciones anormales, ¿no? Interventriculares, que es lo que más manifiesta y lo que más produce sobrecargas de volumen hacia cavidades derechas. ¿Qué cosas tomar en cuenta cuando uno ausculta algún soplo, ¿no? La intensidad, el tono, el timbre, ubicación dentro del ciclo cardíaco, decíamos, en sístole o en diástole. Localización valvular importante, ¿no? Mitral, aórtico, tricúspide o pulmonar, ¿no? La irradiación o propagación de ese soplo hacia dónde va. Y la respuesta a las maniobras fisiológicas, hemos dicho las maniobras, ¿no? Como os comenté hace un momento.
y algunos signos o síntomas que acompañan esa cardiopatía que manifiesta el soplo. Ahí tiene un cuadrito muy conocido por ustedes. Un soplo puede ser, fíjense, puede ser sistólico, ¿ya? Sistólico, de insuficiencia o de estenosis, ¿no? Insuficiencia, estenosis, ya sea en la mitral o la tricúspide. Estenosis en la aorta o pulmonar, cuando hay en el periodo sistólico. Si estamos en diástole de insuficiencia, entonces en la aorta o pulmonar, ¿ya? Estenosis en la mitral o tricúspide. Es al revés, ¿ya? Dependiendo en qué periodo del ciclo cardíaco y en qué válvula. De ahí ya tienes el diagnóstico, ¿no? Bien. Entonces, si escuchamos en la válvula mitral, si aparece una insuficiencia en sístole, si es en diástole, estenosis. Si es en la válvula aórtica, si es en sístole, estenosis. Si es en diástole, insuficiencia aórtica. Ahí está el diagnóstico semiológico, ¿cierto? Y si estamos auscultando en la válvula tricuspidia, si es en sístole, es insuficiencia. Si es en diástole, estenosis. Va a ser dificultad para pasar sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. En sístole se retrocede a insuficiencia valvular tricuspide. En pulmonar, de igual manera, ¿ya? Bien, entonces, todas estas manifestaciones, la auscultación uno ya puede hacer diagnóstico de la válvula, ¿no? Los soplos se clasifican en 3, dependiendo del periodo, del tiempo, ya sistólico o diastólico, en 4, ¿ya? Pueden ser protosistólicos cuando aparece el soplo al comienzo del periodo, mesosistólicos en la mitad. Al final del sístole diástole se llaman telesistólicos, o los sistólicos si es durante el periodo, todo el periodo sístole. Si es en el periodo diastólico, protodiastólicos al principio, en la mitad, mesodiastólicos, al final telediastólicos, y si es en todo el periodo diastólico, o los diastólicos, ¿no? O sea, los periodos, digo, los nombres siempre hay que ubicarlos en el periodo, si es sístole o diástole, al principio, al medio, al final, o en toda la sístole, o en todo diástole, ¿no? En función de eso, entonces uno coloca los nombres. Bien, ¿cómo se clasifican los soplos? Los soplos solamente de acuerdo a su intensidad en grados, ¿ya? Uno puede clasificar de 1 a 6 o de 1 a 4, en función del soplo, la intensidad del soplo en el área valvular y en tiempo del ciclo cardíaco, ¿no? Grado 1 son muy perceptibles, pero muy tenues o muy suavitos, ¿ya? Grado 2, ya un poquito más intensos el soplo. Grado 3 ya se ausculta ya con más intensidad. Grado 4 es más intenso y existe frémito. Grado 5, entonces es más fuerte, y el grado 6 ya es más fuerte, con frémito acentuado, ya inclusive ya con el oído, solamente con el oído ya puede auscultar el soplo. Sin el estetoscopio, por supuesto, ¿no? Ahora, fíjense, hay diferentes formas de clasificar el soplo. Entonces, por su intensidad de igual manera, es débil, pero poco audible, el 2, 3 sin frémito, 4 con frémito, de máxima intensidad el 6, grado 6, 5, perdón, grado 6, perceptible sin apoyar el estetoscopio, simplemente colocándolos en el pecho, ¿no? Ahora, ¿qué estudios principalmente se usa en cardiología para hacer el diagnóstico ya clínico, no semiológico, ¿no? Más importantes son los exámenes de laboratorio, que te apoyan bastante. El electrocardiograma es un estudio de rutina en cardiología, placa de tórax, ecocardiografía es el gol estándar en el estudio, Holter 24 horas, la cámara gamma, las pruebas funcionales, principalmente la prueba ergométrica, estudios invasivos como el cateterismo cardíaco y estudio electrofisiológico, ¿no? Cateterismo cardíaco, tomografía y las resonancias. Son estudios estudios complementarios de mucha utilidad para hacer el diagnóstico clínico para tomar una conducta, ¿no? Estos son los invasivos y no invasivos. Los invasivos son los que se introducidas por un catéter o dentro del esófago, dentro endovascular. Entonces,
Es un método de estudio, digamos, que necesita anestesia regional, etcétera, que de alguna manera para dar el diagnóstico más preciso. Laboratorio, por ejemplo, tenemos hemograma, glicemia, siempre hay estudios de rutina y estudios de urgencia en laboratorio, ¿no? Y específicos, sean muy dirigidos, ¿no? Urea creatinina, las plaquetas, dímero D, troponinas, CPK, albúmina, electrolitos, perfil tiroideo, lipídico, colesterol, triglicéridos, perfil hepático, la coagulación gaseosa arterial y algunas hormonas son importantes para nosotros. Estos estudios pueden ser de rutina, de urgencia o en algunos casos un poco direccionados a qué órgano quieres. ¿De qué órgano quieres saber? Riñón, hígado, etcétera, o electrolitos, etcétera, ¿no? Son estudios, digamos, que se debe hacer una persona cuando sospecha una patología cardíaca. El electrocardiograma es un estudio gráfico de la actividad eléctrica del corazón, donde es un estudio de rutina, ya no es electiva, es de rutina. Todos debemos saber leer electro, ¿ya? Donde uno debe evidenciar o verificar el ritmo, si es rítmico o arrítmico, frecuencia normal, taquicardia, bradicardia, crecimiento de cavidades auriculares, ventriculares, alteraciones electrolíticas, si hay isquemia, lesión, necrosis, etc. Y también evidenciar acá algunas patologías que se repercuten en el corazón, ¿no? De ahí que las indicaciones sirve para diagnóstico mediante electrocardiografía, los trastornos de ritmo, las arritmias cardíacas, los bloqueos, los agrandamientos, hipertrofias, trastornos electrolíticos, metabólicas, isquemia, lesión, infarto, eje del corazón, etc. Montón de cosas uno puede diagnosticar a través de la electrocardiografía. Tenemos la radiografía de tórax, que sirve para evaluar la silueta cardíaca, índice cardiotorácico, campos pulmonares, la vascularización ya pulmonar, en algunos casos cuando hay patologías asociadas de cavidades cardíacas del corazón con el pulmón, cor pulmonale, hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Ecocardiografía es un estudio gold estándar donde evidencia, digamos, la parte estructural y la parte funcional del corazón. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Modo M, bidimensional, ecodoppler, pulsado continuo y la tridimensional. O sea, mediante eco uno puede evidenciar la morfología de las cavidades, tanto paredes, válvulas, septum, etcétera, y la función sistólica o diastólica, biventricular o auriculares en este caso, ¿no? Incluso se puede hacer ya pruebas de esfuerzo, Dobuta en este caso usamos, ya sea durante la actividad o en reposo, ¿no? Bien, hay muchas indicaciones. Así todas las enfermedades del corazón se puede evidenciar mediante ecocardiografía, ¿ya? Ecocardiografía, cardiopatía isquémica, las valvulopatías, prótesis, endocarditis, las miocardiopatías hipertróficas dilatadas, restrictivas, asimógenas, las congénitas cianógenas, insuficiencia cardíaca aguda, crónica, las pericardiopatías, tromboembolias pulmonares, tumores, patologías pulmonares con hipertensión pulmonar, cor pulmonale, ya arritmias cardíacas para seguir el tratamiento farmacológico cardiovascular, estudio de grandes vasos, la aorta, carótidas, ilíacas, valoración de hemodinamia, presiones y volúmenes intravasculares, para seleccionar pacientes quienes van a intervencionismo, quienes van a cirugía, determinar la función ventricular, ¿no? Las presiones y volúmenes y incluso algunos pacientes para ver el pronóstico del paciente, ¿no? Son muchas las indicaciones de la ecocardiografía, ¿no? Otro es el estudio Holter. El estudio Holter se realiza cuando por electro evidencian algunas arritmias, bradiarritmias que en un trazado a veces te crea todavía dificultades, hay que hacer los estudios Holter. Es colocación de un aparatito conectados al tórax mediante ganchitos, entonces uno puede solicitar Holter de 24 horas, 48, 72 horas, etcétera, o incluso hay Holters ya que se puede usar durante semanas o meses. Prueba de esfuerzo es la que evidencia algunas enfermedades ocultas, ¿ya? Principalmente para evidenciar mediante el esfuerzo enfermedades de las coronarias, funciones valvulares y la función de las miocardiopatías también, ¿no? Es un electrocardiograma mediante el esfuerzo.
¿ya? Que mide parámetros como ser electrocardiográficos, las arritmias, las sobrecargas hemodinámicas de volumen, presión, algunas manifestaciones clínicas y la capacidad funcional principalmente, ¿no? Entonces, la persona que hace deporte debería hacer prueba ergométrica en forma rutinaria y periódica, ¿no? Más que todo también nos sirve para evidenciar un dolor torácico, si es isquémico o no, cambios de algunos segmentos u ondas electrocardiográficas, arritmias, falla cardíaca, etc., ¿no? Cámara gamma nos identifica principalmente zonas de isquemia, ¿no? Enfermedad coronaria, estratificación de una cardiopatía isquémica y evaluación del daño ventricular tanto izquierda como derecha y principalmente la viabilidad miocárdica. Es un paciente que va a ir a colocación de catéter con stent o a una cirugía, etcétera, ¿no? Para hacer cateterismo cardíaco. Tomografía es útil en el tórax para evidenciar algunas manifestaciones morfológicas, principalmente evidenciar ya sea aneurismas, etcétera, en el tórax. La resonancia magnética es un estudio muy fundamental, yo diría uno de los estudios más utilizados dentro de la cardiología para evaluar la función ventricular, la cardiopatía isquémica, lesión, infarto, etcétera, de las miocardiopatías, valvulopatías, las neoplasias principalmente, las congénitas, etcétera, son estudios de gran utilidad dentro de cardiología. Cateterismo cardíaco es el gol estado para ver las arterias coronarias, ¿no? La coronariografía selectiva o rutinaria, la función ventricular, la fracción de eyección principalmente, las presiones intracavitarias de cavidades cardíacas, auriculares ventriculares y de grandes vasos, en este caso la aorta, ¿no? Y algunos procedimientos como son las valvuloplastías, las coronariopatías selectivas o para ver las estenosis y la colocación de stent, ¿no? Bien. Y el cateterismo se puede hacer desde el punto de vista diagnóstico para ver cómo están las coronarias y los grandes vasos y para hacer el tratamiento ya correspondiente de la lesión del vaso. Por último tenemos el estudio electrofisiológico que en nuestro medio ya está comenzando a hacer, ¿no? Solamente en 2 lugares en Cochabamba para resolver definitivamente las arritmias, tanto ventriculares, supraventriculares, cosa que ya con tratamiento médico paliativizamos, mejoramos, pero no hacemos tratamiento definitivo. En este caso, mediante electrofisiología se puede hacer ablación, etcétera, ¿no? Para ya definitivamente tratar una arritmia cardíaca. Muy bien, muchas gracias. Un poquito nos hemos alargado, pero estamos 7:30, estamos en hora. Ya hemos corrido un poco, en fin, pero un tema un poco largo y aparte de eso, se los paso estas diapositivas, ¿no? Para que lean un poquito y amplíen en función de la bibliografía que les he facilitado. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Bueno, la próxima clase creo que ya son las arritmias, ¿no? Síndromes cardiovasculares, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuándo es la próxima clase? El viernes, doctor. ¿El viernes pasamos o el lunes? Hola. Viernes, doctor. Ya, viernes y lunes sería, ¿no? Son 2 clases que tenemos, ¿no? En cuanto a las arritmias cardíacas. ¿Listo? Ya entramos a síndromes cardiovasculares. Ok, si no hay preguntas, hasta luego, ¿ya? Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.